Vivimos en un mundo frío, en una sociedad fría, una sociedad apática, indiferente, una sociedad sin amor, sin misericordia, sin compasión. Aunque no es bueno decir esto, que ya lo sabemos, pero tiene mucho que ver con el mensaje que vamos a compartir. Cada día vemos un gran crecimiento en violaciones de niños, en femicidios, en crímenes horrendos a sangre fría, a ancianitos que los matan para sacarle unas monedas. Así que realmente vivimos un tiempo dramático de la sociedad. Esto no es de extrañarse, porque la palabra de Dios dice que en los últimos días, antes del regreso de Jesús, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos descubriendo. Y nosotros no estamos exentos de que nuestro amor se enfríe. Tenemos que cuidarnos y tenemos que buscar al Señor y la llenura del Espíritu Santo para conservar el fuego, para conservar el poder, la misericordia, la compasión del Señor. Sin embargo, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, los verdaderos cristianos podemos ser compasivos, podemos ser misericordiosos, porque nuestro Señor Jesucristo fue manso, fue humilde, fue misericordioso y fue muy compasivo. Eso lo vamos a ver en este mensaje. Así que vamos a descubrir y meditar la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, en este pasaje vemos que el ministerio de Jesús se caracterizaba por ir a la gente. Era un ministerio más bien itinerante, siempre andando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. Iba a la gente recorriendo todos esos lugares. Y si pensamos que en aquellos días no había medios de movilidad como los que contamos hoy, pensemos un momento lo que habrá sido caminar esos estrechos pasajes, sinuosos, pedregosos, difíciles de hacerlo a pie, a veces en intenso frío, a veces en intenso calor. Imaginemos por un momento el ministerio de Jesús. Él no esperaba que la gente viniera a Él, aunque generalmente la gente venía, pero Él tomó la actitud de ir hacia los necesitados, de tener compasión. Enseñaba en las sinagogas de cada ciudad y predicaba el evangelio del reino de Dios. A veces no sabemos a ciencia cierta qué son las sinagogas. Bueno, había un templo en Jerusalén donde los judíos se reunían a adorar, a celebrar cultos. Pero en las ciudades más pequeñas no había templo, había sinagogas. La sinagoga era un lugar como una especie de templo, pero no celebraban culto. Más bien se reunían allí los sábados los judíos para orar y sobre todo para estudiar la Torá, las leyes del Antiguo Testamento, para estudiar las Escrituras y para orar. Y Jesús aprovechaba esas oportunidades para ir ahí y predicarles el Evangelio del Reino. Además, nos dice el pasaje que dimos lectura, sanaba a los enfermos, o sea que no se limitaba a enseñar, sino que sanaba a los enfermos y toda dolencia que hubiera en el pueblo. A veces eran dolencias físicas, pero a veces podrían ser dolencias emocionales, que son más difíciles de curar que las dolencias físicas. A veces hay personas que estaban deprimidas, personas que estaban pasando un tiempo de duelo,
personas que tenían algún pesar en su alma. Y aunque Jesús regresó al cielo, uno podría haber pensado, bueno, se terminó ese ministerio. Sin embargo, Él encomendó esa tarea, esa responsabilidad a todo discípulo, a todo seguidor de Jesús, entre los cuales estamos nosotros. Así que nosotros tenemos que continuar la tarea que Jesús comenzó a hacer en los días de su carne, en los días de su ministerio. La Biblia dice que Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1. Bueno, uno podría pensar, esa tarea se la encomendó a los apóstoles, pero nosotros no somos apóstoles. Sin embargo, cuando leemos un poco más adelante, vemos que además de esto, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, algunas versiones dicen 72, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Lucas 10:1. ¿A qué fueron los 70? A hacer la tarea que Jesús comenzó a hacer. La tarea de Jesús era acercarse a la gente, tenía compasión de ellos, especialmente porque se encontraban en serias dificultades. Pero esa tarea no se resumió en los apóstoles, envió a los 70 a hacer la tarea que él hacía. Primero él les mostró cómo hacer la tarea y después le encomendó la tarea. Esa tarea está vigente, mi hermano, mi hermana. Si somos realmente discípulos de Jesús, esa tarea es para nosotros, para cada uno de nosotros. Y surge una pregunta, ¿no será que estamos tan acostumbrados a un cristianismo solo de venir a los cultos, de cantarle alabanzas al Señor, de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y luego regresar a casa, pasar toda la semana, el próximo domingo venir al próximo culto, si es que venimos, pero durante la semana, ¿a quién le hemos visitado? ¿Por quién hemos orado? Personas que no conocen al Señor, personas que están en serias dificultades, que están pasando momentos críticos en su vida emocional, espiritual y física. Así que este es un mensaje muy reflexivo y confrontativo si se quiere, pero sobre todo pretendo que sea un mensaje motivador para que nosotros nos acordemos que Jesús se caracterizó por ser misericordioso y compasivo. El versículo 36 de este mismo capítulo, Mateo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí tenemos claramente qué motivaba al Señor para tener compasión de la gente. Dice que al ver Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Qué significa compasión? Bueno, tal vez muchos sepamos, pero es bueno aclararlo. Significa empatizar con quienes sufren. Empatizar o empatía significa ponernos en la condición en que está mucha gente sufriendo. Ponernos en sus zapatos, como decimos en el lenguaje de todos los días, cotidiano. Significa empatizar especialmente con los que sufren y sentirnos comprometidos para aliviar su dolor, llevándoles el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje esperanzador, es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, es un mensaje que cambia y transforma la vida de las personas. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, la palabra de Dios dice que el Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, toda la raza humana. Así que esa es la misión de la iglesia. Yo creo, estoy convencido que cada iglesia local es una agencia misionera.
del reino de los cielos. Y cada uno de nosotros somos misioneros. A veces pensamos en los misioneros que van a otras latitudes del planeta y oramos por ellos, y está bien que lo hagamos, pero ¿y nosotros? Cada cristiano es un misionero, tal vez en su barrio, tal vez en el lugar donde trabaja, tal vez en la facultad donde estudia, en el colegio. Cada uno de nosotros es un misionero de la agencia misionera que es la iglesia local, para que desde ahí podamos llevar el mensaje del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo aclaro porque algunas personas piensan que el Evangelio es una religión. El Evangelio no es una religión, es una gran noticia, es la buena noticia que Jesús vino a buscarnos. Y segundo, también podemos decir que es poder de Dios, poder para salvar a todo aquel que cree. ¿Salvar de qué? Salvar de la condenación eterna, salvar del infierno, salvarlo del juicio final o juicio del gran trono blanco. Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, felices, los misericordiosos, los compasivos, porque ellos serán tratados con compasión. Mateo 5, 7. Y si yo te pregunto, ¿querés ser tratado con compasión por el Señor? Yo me anoto. Yo no quiero que Él me trate con dureza, con ira, aunque siempre el Señor es justo. Pero qué lindo es que el Señor nos trate y aún las circunstancias tengan compasión de nosotros y la gente tenga compasión de nosotros. Sin embargo, Jesús acá en las bienaventuranzas dice un principio espiritual. Bienaventurados, dichosos, felices, los misericordiosos, los compasivos. ¿Por qué? Porque ellos serán tratados con compasión. Y la regla de oro dice que le tratemos a los demás como querramos que ellos nos traten a nosotros. La pregunta es, ¿somos realmente compasivos con todas las personas? ¿O somos compasivos con aquellos que nos tratan muy bien? Pero si alguien nos ofendió, si habló mal de nosotros, nos criticó, yo te pregunto, y la respuesta está en tu conciencia, ¿sos compasivo? ¿Soy compasivo con aquellos que nos han ofendido, que han hablado mal de nosotros, que nos han calumniado? Es que eso duele, ya lo creo. Pero si somos verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, aún de esas personas vamos a tener compasión. Es más, vamos a orar por ellos y vamos a tratarlos bien y vamos a hacerles bien. Y eso es lo que el Señor enseñó. Jesús fue y es compasivo y espera que sus seguidores también seamos compasivos. Porque hoy por hoy asistir a una iglesia generalmente creemos que es para aprender intelectualmente un mensaje de la Biblia. Pero eso está bien, pero si nosotros no lo transformamos en vivencias prácticas del diario vivir cotidiano, si no somos compasivos, lo que hemos aprendido en este domingo y tal vez en otras oportunidades, realmente somos cristianos teóricos. Pero el cristianismo es un cristianismo práctico. Venimos a los cultos a aprender para después luego salir y practicar lo que hemos aprendido. Ahora, ¿cuál era la razón por la que el Señor sintió compasión por esa gente? Habrá habido alguna razón. Y dice que la gente estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Eso era lo que lo motivó al Señor para poder tener compasión de esa gente. La gran pregunta, ¿la gente de nuestro tiempo también se encuentra en esa condición? ¿Habrá gente desamparada? ¿Habrá gente olvidada? Que hay veces que ni sus parientes. Hemos tenido con Nidia la experiencia de ir a hermanas, adultas, ancianas, y llorando nos dicen, ni mi familia me viene a visitar. Mis hijos se han olvidado. Yo he dedicado mi vida a criarlos, a ayudarles, y hoy me encuentro sola y lloran esas personas. Eso está ocurriendo a nivel mundial. Y qué increíble. Uno se pregunta, pero
sus hijos y esa persona anciana no conocen y son cristianos, supuestamente. ¿Y dónde está la demostración del cristianismo? Precisamente no tenemos necesidad de andar diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Una de las mejores formas de mostrar que somos cristianos es que vamos a ser compasivos, porque ese es el ungüento que sana las heridas del alma de las personas que nos rodean. A veces están en nuestro círculo inmediato, en la familia. A veces son personas que están en el trabajo, en la facultad, en el colegio. La compasión nos va a distinguir, porque eso, la gente va a decir, qué parecido a Jesús. Él era compasivo y sus seguidores lo siguen siendo. Y yo digo, Señor, ayúdame a ser compasivo. Una de mis oraciones diarias es decirle, Señor, dame un corazón misericordioso y compasivo, aún con aquellos que me han hecho daño, que me han ofendido, que han lastimado mi corazón. Yo te sugiero en tu devocional diario decirle, Señor, dame un corazón compasivo. Y he advertido algo asombroso. Desde que persevero todos los días haciendo esta oración, entre tantas otras, he empezado a descubrir que mi corazón progresivamente se empieza a sentir compasivo y demostrar compasión. Se me presentan oportunidades de personas que tal vez no merezcan que uno le trate bien, que le demuestre cariño, amor, pero se me presentó la oportunidad y yo le di gracias al Señor, porque le dije, me estás poniendo a prueba para demostrar que estás trabajando en mi vida. Y después que tuve compasión, tuve misericordia, le demostré el amor cristiano, sentí en mi alma un gozo y una satisfacción muy profunda. Va a ser una de tus mayores experiencias, porque el poder del Espíritu Santo te va a llenar de gozo cuando tenés compasión de alguien, especialmente si está sufriendo. En los versículos 37 y 38, 37 y 38 dicen, entonces dijo a sus discípulos, ciertamente la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a cosechar su mies. Este es un versículo muy conocido, pero ¿qué es la mies? Algunos hermanos que no son muy lectores de la Biblia o al comienzo de su vida cristiana me han llegado a preguntar, ¿qué es la mies? Bueno, la mies es un campo de cereal que está listo para ser cosechado. Puede ser de trigo, por ejemplo. Eso es la mies. Pero cuando Jesús habló de la mies, no se refería literalmente a un campo, a un trigal. Eso tenía un simbolismo muy especial. Así que, ¿qué significa en el relato de Jesús la mies? Muchedumbre de gente necesitada, especialmente de Dios. Porque a veces nosotros decimos, bueno, para ser compasivos tenemos que convertirnos en grandes filántropos. Filántropo es una persona que le da alimentos, le da ropa, le da asistencia social, y eso está muy bien, pero bíblicamente hay una forma más eficaz de transmitir la compasión, y es hablarle de aquel que fue y es compasivo, el Señor Jesucristo. Porque cuando la gente conoce realmente a Jesús y su compasión, yo creo que son muy pocas las personas que van a dejar de seguir. La gente en general piensa que Jesús es tal vez irónico, lo ven con un látigo, lo ven con ira, porque recuerdan aquel pasaje cuando Jesús tomó un látigo y corrió a todos los que estaban negociando para sus propios recursos en el templo. Eso no quiere decir que en el templo no podamos tener otras actividades, porque recordemos que en la antigua dispensación el templo era la residencia del Espíritu Santo. Pero en nuestros días, en esta dispensación, el templo del Espíritu Santo no son estas cuatro paredes. El templo del Espíritu Santo es tu cuerpo, es tu vida y mi vida. Y damos gloria al Señor. Y eso no nos da pie para que en un templo hagamos baile o que hagamos un boliche.
Pero a veces reunirse a comer en coinonía, uno lo puede ver como irrespetuosidad hacia Dios. Pero eso es un acto de amor y compasión, y se cultiva la coinonía. Y alguien podría llegar a pensar, si Jesús llega cuando estamos reunidos participando de una comida, nos correría todo con un látigo. Sin embargo, yo, de acuerdo a la palabra de Dios, veo que si Jesús llegara, Él se sentaría a comer con nosotros y nos diría: bien, hijo, por fin encuentro que están compartiendo, que no se resume su vida espiritual solo a estudiar la Biblia y en forma legalista condenar a los que también se reúnen en mi casa para poder participar. En la iglesia primitiva no había templos, pero ellos se reunían en las casas de familia para comer y para partir el pan, porque a través de los siglos después empezaron a tener las costumbres de tener templo. Pero el templo es la casa de Dios, pero no es uso exclusivo para celebrar culto. Podemos reunirnos para tomar un té, para compartir una cena, sin que eso llegue a ser la actividad principal. Pensemos en esto profundamente, porque a veces con la mejor intención podemos caer en el legalismo y condenar actitudes que son gratas a los ojos de Dios y que no están en la Biblia, porque hay muchas cosas que no están en la Biblia y nosotros las tomamos como palabra de Dios. Así que yo quiero declarar con todas las letras: Jesús fue y es y será compasivo. ¡Gloria a Dios! Él es amoroso. Y cuando recuerdo su ministerio, Él se iba a la casa de los más terribles pecadores y comía con ellos, y era muy criticado. Y le decían sus discípulos: su maestro no sabe quiénes son esa gente. Y Él escuchaba y decía: no he venido para los sanos, sino para los enfermos. Y la pregunta es: ¿quién es tan sano que no precisa del Señor? Todos somos de alguna manera enfermos, entre comillas, quiero decir, necesitados de la compasión del Señor. Pero el Señor no está físicamente, está en nuestros días a través de nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en nosotros, si hemos recibido a Jesús. Jesús dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Los obreros, es decir, cristianos que estén dispuestos a buscar gente que necesitan conocer a Jesús. Jesús dice que debemos orar al Señor de la mies, Dios el Padre, que envíe obreros a cosechar su mies. Y cuando yo leía y meditaba este pasaje, sentía un sentimiento de culpa, porque a veces yo mismo, en las reuniones de oración, hemos orado todo el tiempo por la salud, por el trabajo, por la prosperidad, por esto y por lo otro. Pero debo confesarle a Dios y pedirle perdón que no he usado el tiempo para pedirle: Señor, envía obreros a tu mies. Tengamos en cuenta eso, y también en nuestra oración personal. Pidámosle, porque Jesús enseñó que realmente tenemos que pedir a Dios el Padre, el dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. Y yo recuerdo la historia del doctor Luis Solís en Saespeña hace muchísimos años. Él oraba por las misiones, oraba por los misioneros, y había un ancianito llamado Cristanchi, que ya está con el Señor. Y en una de esas conferencias del doctor Luis Solís, al terminar, él se levantó, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: Luis, estás orando muy bien por los misioneros, pero ahora tenés que orar por vos. No vaya a ser que Dios a vos te está llamando para ser un misionero. Hermano querido, él terminó siendo un misionero. Y lo más probable es que cuando oremos a Dios el Padre, que envíe obreros a su mies, cada uno de nosotros empecemos a ser enviados a servir al Señor en la mies. ¿Dónde está la mies? En derredor de nuestra casa, dentro de nuestra casa, personas que aún no conocen al Señor. Si estos dos versículos lo leyéramos en una versión más sencilla, lo entenderíamos más claramente. Los versículos 37 y 38
en la traducción lenguaje actual, dice: Jesús les dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esa gente. La mayor compasión que podemos tener con la gente es hablarle y acercarle a Jesús. No crea que es darle un paquete de arroz o de harina. Si está en tu posibilidad, podés hacerlo. ¿Cómo que no? Pero le podés dar la mercadería, la ropa, y si no le hablas de Jesús, todo lo que le diste es pasajero. Después que lo consumió, se terminó. Pero si le hablas del pan de vida y que esa persona lo reciba en su corazón, eso lo va a perdurar durante toda la vida y eso le va a permitir llegar a las mansiones del cielo. La mayor compasión que podemos tener de la gente es hablarles de aquel que fue, es y será compasivo, de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la misión de un verdadero cristiano. Son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. ¿El reino de Dios qué es? Bueno, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre las personas que le permiten gobernar sus vidas. Pero no está en el cielo, ese es el trono de Dios. Pero cuando Jesús comenzó su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es un reino espiritual. Y hizo dos demandas: arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Cada día, por si no sabía, mueren 155.000 personas en el mundo. Te repito esa cifra escalofriante. Cada día en el mundo mueren 155.000 personas, lo cual significa que en el año mueren 56 millones de personas. Por año, 56 personas. La gran pregunta es, ¿cuántas de esas personas al morir van al cielo? ¿Y cuántas van al infierno? ¿Cómo hacer para que las personas vayan al cielo? Recibir a Jesucristo en el corazón como Salvador y Señor, confesarle todo pecado y seguirlo fiel todo el resto de la vida. Y cuando partamos de este mundo, el Señor nos espera en el cielo y nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, hay millones de personas que no tienen a Cristo. Tal vez tengan una religión, pero ninguna religión nos puede llevar al cielo, solo el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Son pocos los discípulos comprometidos. En realidad somos muchos discípulos, pero el compromiso tal vez está faltando para anunciarles el Evangelio. Jesús nos enseña a orar a Dios el Padre para que envíe discípulos a compartir el Evangelio con toda la gente. Y quiero concluir. Hace algunos años, cuando existía la cultura del trabajo, porque hoy le ofreces trabajo a alguien y dice, no, yo vivo de planes sociales, de subsidios. Y el trabajo, no, ¿para qué trabajar si el gobierno me sostiene? Pero hace algunos años, cuando existía todavía la cultura del trabajo, la gente estaba pendiente de los avisos clasificados, de los diarios donde se buscaban obreros. ¿Recordás aquella época? Todo el mundo, ¿dónde será que necesitan obreros? Cuando encontraban, iban a esos lugares con su currículum. ¿Qué eran los currículum? Y qué es datos personales y antecedentes de trabajo a ofrecerse para trabajar. Si hoy pusiéramos en las iglesias avisos clasificados, vamos a suponer que pusiéramos al frente de nuestro templo avisos clasificados donde digan que se necesitan obreros. Te hago una pregunta. ¿Qué pensás? ¿Cuántos cristianos se presentarían a ofrecer su servicio? Nos presentaríamos cada uno de nosotros diciendo, aquí estoy, Señor. Yo entendí el aviso clasificado que en este lugar hacen falta obreros para salir a anunciar el Evangelio.
Esos avisos clasificados están en la palabra de Dios. Y el currículum de cada cristiano en su vida de servicio en la obra del Señor. Bueno, alguien podría pensar que en la vida secular muchos se presentan a ofrecer sus servicios porque en esa empresa le van a pagar. Y quiero recordarte un pasaje bíblico. Un día Pedro le dijo a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte y servirte. ¿Qué recibiremos por eso? Se ve que él estaba esperando alguna remuneración. Y el Señor le dijo: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre y otras cosas por mí, recibirá 100 veces más en esta vida y heredará la vida eterna. Pensemos en esto. El Señor es pagador, ya lo creo. Todas las cosas que tenemos no vinieron por casualidad, son dádivas de su generosidad y su compasión. La casa que uso, yo en mi concepto no es mía, es una casa prestada que el Señor me presta mientras viva en este mundo. El auto que uso, digo, ese auto es tuyo, Señor. El día que me vaya no lo voy a llevar. Así que todo tengo prestado. La computadora que uso es del Señor. Si yo soy de Él, todo lo mío es del Señor. Esta mañana hay un aviso clasificado que está con letras muy grandes y dice: se necesitan obreros, se necesitan obreros. ¿Te presentarías diciendo: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo? Yo quiero dejarte esta pregunta, que la contestes al Señor. Se necesitan obreros para anunciar el reino de Dios, para anunciar mi compasión, mi amor perdonador y la salvación del alma. ¿Te presentarías diciendo: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos está hablando.